El renacer del colibrí. El sol de Asunción Ixtaltepec, un gigante de fuego que pintaba de oro las mañanas y de púrpura los atardeceres, apenas lograba iluminar los rincones oscuros del hogar de Elena. No era la ausencia de luz física, sino la sombra perpetua que Jorge había proyectado sobre su vida, lo que opacaba cada amanecer. Llevaban más de 30 años casados, un tiempo que para Elena se había estirado como un chicle rancio, lleno de sabor amargo y pegajoso. Cada día era una repetición del anterior, un eco de promesas rotas y silencios ensordecedores que le carcomían el alma. Sus ojos, que antes brillaban como charcos de obsidiana tras la lluvia, ahora eran un espejo de la resignación y el cansancio. Elena, con sus 50 y tantos años a cuestas, cargaba no solo el peso de su cuerpo, sino el de un alma marchita por los desaires, el desamor constante de Jorge y la gélida indiferencia de sus 2 hijos. Se sentía como una planta en una maceta demasiado pequeña, cuyas raíces no podían expandirse, condenada a una existencia lánguida. La casa, que debió ser un refugio, un nido cálido, era un campo de batalla silencioso, un cuadrilátero donde Elena era siempre la perdedora. Jorge, un hombre de ademanes bruscos y palabras afiladas, había pulido con los años su arsenal de crueldad. Los primeros años de matrimonio habían sido una farsa, un espejismo, promesas susurradas al oído, rotas con la misma facilidad con que el viento quebraba las ramas secas de los árboles. Elena, joven y ciega de amor, había creído ingenuamente que su paciencia sería el ungüento para las heridas de Jorge, que su cariño ilimitado derretiría la coraza de hielo que lo cubría. Se equivocó de manera dolorosa y persistente. Jorge era un depredador, un lobo disfrazado de cordero, y ella, su presa más fácil, la oveja que se inmolaba en el altar de un supuesto amor. Los abusos no siempre venían en forma de puños o gritos estridentes. A menudo eran peores, más insidiosos y letales para el espíritu. El silencio de Jorge, pesado y asfixiante, que la ignoraba durante días enteros, como si ella fuera un mueble más en la casa, un objeto sin voz ni sentimientos. Las miradas de desprecio, que la desnudaban de dignidad, la hacían sentir insignificante, un cero a la izquierda. Las palabras venenosas, lanzadas como dardos envenenados que buscaban el corazón y el alma. No sirves para nada, Elena. Estás vieja, gorda y fea. Si no fuera por mí, te morirías de hambre en la calle. Esas frases se clavaban en su alma, la despojaban de su autoestima, pétalo a pétalo, hasta dejarla desnuda, temblorosa y vulnerable. Elena se encogía, se hacía pequeña, buscando consuelo en el murmullo del viento entre los mangos del patio, en el aroma terroso de la cocina, en el refugio de su propia soledad, que era el único lugar donde, paradójicamente, se sentía a salvo. De este matrimonio desdibujado y asfixiante nacieron Miguel y Rebeca. Elena volcó en ellos un amor desmedido, visceral, el amor que Jorge le negaba sin piedad. Ella se desvivía por ellos, sacrificando sus propios sueños y deseos. Creía, con la fe ciega e inquebrantable de una madre, que ellos serían su salvación, el bálsamo para sus heridas, la luz al final de su túnel. Pero el destino a veces tiene un sentido del humor macabro. Miguel, el primogénito, era una réplica inquietante de su padre en cuanto a ambición, frialdad emocional y una ceguera voluntaria ante el sufrimiento ajeno. Desde joven, su mirada estuvo fija en el horizonte, lejos de la polvareda y las penurias del pueblo. Se fue a la Ciudad de México, donde forjó una carrera brillante en el mundo de los negocios, obsesionado con el éxito y el reconocimiento. Las visitas se hicieron esporádicas, las llamadas un mero trámite, una obligación que se cumplía con desgano. Cada conversación se sentía como un recordatorio de la distancia abismal que se había creado entre madre e hijo. Una tarde, Elena, con el corazón en la mano, intentó abrirse a Miguel por teléfono, buscando un atisbo de conexión, una mínima empatía. Miguel, hijo, tu padre últimamente está... Dudó, buscando las palabras exactas, las que no sonaran a queja, sino a una súplica desesperada de comprensión. La voz se le quebraba ligeramente, revelando su profunda vulnerabilidad. Madre, por favor, ya sabes cómo es papá, no le des importancia. Es su carácter, siempre ha sido así. Estoy a punto de entrar a una reunión importantísima en 10 minutos. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo de dinero? La voz de Miguel era distante, impaciente, casi irritada por la interrupción. Un telón invisible se bajaba entre ellos, aislando a Elena en su sufrimiento. Elena apretó el teléfono contra su oreja. La oferta de dinero, tan habitual, sonaba a limosna,
una forma de acallar su dolor sin tener que escucharlo, sin tener que involucrarse. No, hijo, no es eso, solo quería hablar, que me escucharas. Necesito a alguien que me escuche. Madre, la vida es para avanzar. No te ahogues en el pasado, ¿quieres? No te compliques. Mira, te marco mañana, ¿sí? Tengo que irme. Y colgó, sin esperar respuesta, dejando a Elena con la palabra en la boca y el corazón hecho trizas. Elena se quedó con el auricular en la mano, sintiendo el eco de un amor que se desvanecía en la distancia, dejando un vacío helado y una sensación de abandono inmensa. Rebeca, la menor, tenía la sensibilidad de Elena, la capacidad de empatizar, pero también su dolorosa renuencia a enfrentar los conflictos. Observaba el sufrimiento de su madre desde la distancia, paralizada por el miedo a la ira impredecible de Jorge, una ira que ella misma había experimentado en menor medida. Aunque sentía una punzada de compasión en lo más profundo de su ser, nunca encontró la fuerza para interceder, para ser el escudo que su madre tanto necesitaba. Se casó joven, se mudó a Tehuantepec y formó su propia familia, construyendo un muro invisible entre ella y la dolorosa realidad de su hogar de origen. Prefería la ignorancia a la confrontación. Sus llamadas eran superficiales, casi un guión preestablecido para evitar temas incómodos. «Mamá, ¿cómo están? ¿Ya florecieron los tulipanes?», preguntaba Rebeca, sin indagar más allá, sin preguntar por el alma de su madre o el infierno que vivía, como si el dolor no existiera. Elena suspiraba, un suspiro cargado de resignación y una tristeza profunda. «Bien, hija, muy bien». «Ay, qué bueno, tengo que colgar, mamá. La comida se me está quemando. Te quiero». Y el clic de la llamada terminada era como un cierre de capítulo, un punto final a cualquier posibilidad de una conversación real. Así, Elena se encontró atrapada en un triángulo de desamor. El de Jorge, que la maltrataba de mil formas, el de Miguel, que la ignoraba con una frialdad casi paternal, centrado solo en sí mismo, y el de Rebeca, que la evadía con silenciosa culpa, incapaz de ofrecer ayuda. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de su casa, donde el silencio era su único compañero y las sombras sus únicas confidentes. La esperanza, si alguna vez la hubo, se había disuelto como azúcar en agua, dejando solo el pozo amargo de la soledad y la desesperanza. Los años se arrastraban, cada uno más pesado y asfixiante que el anterior. Elena se había convertido en una sombra de lo que fue, moviéndose por inercia, cocinando las comidas favoritas de Jorge, planchando sus camisas, manteniendo la casa impecable como si fuera un autómata programado para servir. Su existencia se había reducido a servir, a callar, a existir sin vivir. Las pocas amigas que le quedaban la veían con lástima, una mirada que Elena detestaba más que cualquier insulto de Jorge, porque le recordaba su propia debilidad y su condición de víctima. Una tarde de marzo, el calor de Asunción Ixtaltepec era sofocante, el aire denso y pegajoso. Jorge llegó a casa de mal humor, como era habitual. Su rostro, una máscara de ira contenida, sus ojos pequeños y furiosos. Había tenido un mal día en el campo. El ganado estaba inquieto y el precio del maíz había bajado, factores que siempre magnificaban su ya volátil temperamento. Elena, ajena a los detalles específicos de su frustración, le sirvió la cena en silencio, con la esperanza de pasar desapercibida. Un plato de mole negro, preparado con esmero, con la esperanza quimérica de apaciguar a la bestia que Jorge llevaba dentro. Jorge probó un bocado, hizo una mueca de asco que le torció la cara y, sin decir una palabra, arrojó el plato contra la pared con una fuerza brutal. El mole salpicó el mosaico blanco, dejando una mancha oscura y pegajosa, como el lodo en el corazón de Elena, que se expandía sin control. Los restos de comida quedaron esparcidos, un testimonio mudo de su furia. ¿Qué es esta porquería, Elena? No sabes ni cocinar. Esto es una ofensa a mi paladar. Eres una inútil, un desperdicio. Jorge gritó, su rostro contraído por la furia, sus venas hinchadas en el cuello como cuerdas tensas a punto de reventar. Elena se encogió, temblorosa, con los ojos clavados en el plato roto, en el mole desparramado, sintiendo el ardor de la humillación que le subía por el cuello. El olor del mole, que antes le recordaba las alegres fiestas del pueblo, ahora le revolvía el estómago, mezclado con el hedor de la vergüenza y el miedo. «Lo siento, Jorge», murmuró, la voz apenas un hilo, un susurro de rendición que ya no nacía del corazón, sino de la costumbre. «Lo sientes, siempre lo sientes, pero nunca haces nada bien. Eres un estorbo, Elena, un maldito estorbo». Jorge se levantó bruscamente. La silla raspó el piso con un chirrido estridente que perforó el silencio. Se acercó a ella. Su aliento alcohol golpeó a Elena en la cara.
y sus ojos inyectados en sangre eran los de un animal herido, acorralado y dispuesto a atacar. Elena cerró los ojos, preparándose para el impacto, para la bofetada que sabía que vendría. Pero esta vez, el golpe no fue en la mejilla, sino en el alma. Jorge la tomó por los hombros, la zarandeó con violencia y con una voz que destilaba puro desprecio, escupió. «Eres una inútil. Ni para esto sirves. ¿Sabes? Miguel y Rebeca tienen razón. No eres más que una carga para todos. Ojalá nunca te hubiera conocido. Ojalá te murieras». Esas palabras, pronunciadas con una hazaña helada y cruel, no solo atravesaron su piel, sino que se clavaron en lo más profundo de su ser. Elena sintió que el aire le faltaba, que sus pulmones se encogían, que el mundo se volvía negro. Su propio esposo, el padre de sus hijos, le deseaba la muerte con una vehemencia que la dejó helada. La gota, esa pequeña y silenciosa gota, finalmente había derramado el vaso. Cayó de rodillas en el piso, no por un golpe físico, sino por el peso insoportable de la humillación, el dolor y la absoluta desesperación. El mole, antes alimento, ahora era un símbolo de su vida desparramada, sin forma ni sentido. Jorge, al verla en el suelo, gruñó algo incomprensible y salió de la cocina dando un portazo que hizo vibrar los cimientos de la casa. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Un silencio sepulcral que anunciaba una muerte. Elena se quedó allí, arrodillada, sintiendo el frío del mosaico contra sus rodillas. Las lágrimas quemándole el rostro. Eran lágrimas amargas, no solo de tristeza, sino de pura e hiriente desesperación. Pero en medio de esa desesperación, algo se encendió. Una chispa, pequeña, casi imperceptible, pero obstinada. Era la chispa de la dignidad que Jorge había tratado de apagar por tanto tiempo. «Ojalá te murieras», había dicho. Y en ese instante Elena se dio cuenta de que la mujer que Jorge había querido matar, esa mujer sumisa y anulada, ya estaba muerta. Y de sus cenizas, lentamente, algo nuevo empezaba a nacer. El fondo, ese abismo oscuro, había sido tocado, y desde ese fondo solo quedaba un camino, hacia arriba. Esa misma noche, mientras Elena seguía arrodillada en la cocina con el alma rota, Jorge regresó, no con arrepentimiento, sino con más ira, con la frustración de verla allí deshecha. La vio como un reproche viviente. Se acercó a ella y esta vez su puño no dudó. Un golpe seco y contundente en el lado izquierdo de su rostro. Elena sintió un dolor agudo, una punzada que la hizo ver estrellas. Cayó de costado. El impacto hizo que su cabeza golpeara el mosaico frío con un sonido sordo. Un hilo de sangre tibia empezó a escurrir de su nariz. Jorge, satisfecho con su acto de dominación, se dio la vuelta y se fue, dejando a Elena tendida en el suelo, inconsciente por unos segundos, aturdida, el sabor metálico de la sangre en su boca. Cuando Elena recuperó la conciencia, la luz de la luna apenas se filtraba por la ventana. Sintió un dolor pulsante en la cabeza y un ardor en la mejilla. Se tocó y sintió la hinchazón. No se miró en el espejo, no quería ver la evidencia de la brutalidad de Jorge. Pero esta vez algo se rompió por dentro. No para hundirla, sino para liberarla. Ese golpe, la bofetada final, no la aniquiló, sino que la despertó. No más, se dijo a sí misma. No más. Había tocado el fondo más profundo, la oscuridad más absoluta. Y en esa oscuridad, la chispa se convirtió en una llama. Jorge no la había matado, pero había matado la última pizca de esperanza en ese matrimonio. Y al hacerlo, había liberado al colibrí de su jaula. La mañana siguiente, Elena se levantó con un dolor punzante en la mejilla y un ojo hinchado, un moretón que se extendía. Se miró en el espejo del baño, con la luz tenue de la mañana. Su reflejo era el de una mujer golpeada, sí, pero en sus ojos no había ni una pizca de miedo. Había una frialdad, una distancia que era nueva, una quietud que aterraba más que cualquier grito. La mujer que Jorge había golpeado hasta la inconsciencia, la mujer que había soportado décadas de humillaciones, ya no era ella. Era una cáscara vacía, y de esa cáscara lentamente emergía una Elena nueva, con una resolución de acero. Decidió que la revolución sería silenciosa pero constante, implacable, como el agua que erosiona la roca, sin prisa pero sin pausa. Empezó por cosas pequeñas, casi imperceptibles para Jorge, pero gigantescas para ella, cada una un acto de rebelión silenciosa que minaba el control de su opresor. La primera rebeldía fue en la cocina. En lugar de preparar la comida favorita de Jorge, cocinó lo que a ella le apetecía, unas tlayudas con asiento y quesillo,
Un platillo sencillo pero lleno de sabor y de recuerdos de su juventud, de cuando la comida era un placer y no una obligación, de cuando no había miedo en su hogar. Jorge llegó a la mesa, frunció el ceño, sus ojos se fijaron en la mejilla hinchada de Elena, pero no hubo ni un atisbo de arrepentimiento, solo un ceño fruncido de desagrado. ¿Y mi mole?, preguntó, su voz cargada de fastidio y exigencia, ignorando la evidencia de su propia violencia. Elena levantó la vista, tranquila, y lo miró directamente a los ojos, algo nuevo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Su voz era plana, sin emoción, pero firme. Hoy me apetecía esto, Jorge. Puedes comer si quieres, si no, hay frijoles. Y siguió comiendo su tlayuda, disfrutando cada bocado, cada sabor, saboreando no solo la comida, sino el primer bocado de su libertad. Jorge la miró, sorprendido por su respuesta inusual. Dio un gruñido, pero por primera vez no hubo un estallido, solo una extraña quietud en su furia, como si la indiferencia de Elena lo desarmara por completo. La ignoró y se sirvió los frijoles con rabia. Elena, por su parte, saboreó no solo la comida, sino el sabor de su naciente libertad, un sabor dulce y rebelde. Al día siguiente, en lugar de pasar la tarde planchando la ropa de Jorge, se sentó en el patio, bajo la sombra de un mango, con un libro de poemas que había guardado por años, un tesoro escondido de un pasado más feliz. Las palabras fluían, llenando un vacío que ella no sabía que existía, nutriendo su alma sedienta. Jorge la encontró allí, leyendo, algo que ella no hacía desde antes de casarse, algo que él consideraba una frivolidad inútil y una pérdida de tiempo. ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? Hay ropa que planchar. Eres una desobligada, ladró Jorge, intentando imponer su voluntad con su acostumbrado tono dominante, pero su voz ya no tenía el mismo efecto. Elena no despegó los ojos del libro. Ya la plancharé. Ahora estoy leyendo. Tengo derecho a un momento de paz. Jorge soltó un bufido y se alejó. La extraña calma de Elena lo desarmaba. Era como luchar contra una pared de aire, inamovible, irrompible. La siguiente transgresión fue más pública, más visible. Elena empezó a salir de casa. Al principio, solo al mercado, donde se permitió detenerse a conversar con las vendedoras de flores, con las mujeres que tejían huipiles. Descubrió que el mundo no se había detenido, que la vida seguía latiendo fuera de su encierro autoimpuesto. Sus vecinas la veían con curiosidad, luego con una sonrisa, notando el cambio sutil en su semblante, la nueva chispa en sus ojos. Una de ellas, doña Carmen, una anciana de ojos vivaces y sonrisa cálida, se le acercó un día en la plaza, su mirada aguda y penetrante. Elena, te veo distinta. Hay una luz en tus ojos que no veía hace mucho. ¿Y qué te pasó en la cara, mija? Doña Carmen se acercó, su mirada llena de genuina preocupación al ver la hinchazón y el moretón en la mejilla de Elena. Elena dudó por un instante. La vieja Elena hubiera inventado una excusa, una caída, un accidente doméstico. Pero la nueva Elena, la que estaba despertando, ya no podía mentir ni ocultarse. No más. Fue Jorge, Carmen. Su voz era baja pero firme. Una confesión liberadora. Doña Carmen suspiró. Sus ojos reflejaban una tristeza que Elena conocía bien. Una tristeza compartida por muchas mujeres en el pueblo. Ay, mija, me lo imaginaba. Él siempre ha sido un hombre muy duro. Pero tú eres fuerte. Eres como el nopal. Floreces en la adversidad. Mira, tengo un taller de bordado en el centro comunitario. Bordar era algo que Elena amaba hacer desde niña. Un arte que Jorge le había prohibido por considerarlo pérdida de tiempo, una distracción inútil. El corazón de Elena dio un vuelco. Quizás te vendría bien un poco de aire, una distracción, un lugar donde puedas ser tú misma. ¿Cree que podría ir?, preguntó Elena, la voz temblorosa de emoción, de una esperanza que creía muerta, de un anhelo que había reprimido por décadas. Claro que sí, mi hija. Todas somos bienvenidas. Vente mañana mismo. Será un lugar seguro para ti. Y no solo para bordar, sino para hablar, para sentirte acompañada. Y así, Elena se unió al taller. Allí conoció a Rosa, una mujer unos años menor que ella, con el cabello trenzado y una risa contagiosa que llenaba el espacio. Rosa había vivido sus propias batallas. Había huido de un matrimonio violento y había encontrado la paz en el bordado y en la comunidad de mujeres. Se convirtió en una confidente inesperada,
un faro de apoyo en la tormenta de Elena, alguien que la entendía sin necesidad de palabras. «No tienes por qué soportar esto, Elena», le susurró Rosa un día, mientras sus agujas tejían complejas flores en la tela, sus manos expertas moviéndose con gracia. «Hay otras formas de vivir. Hay lugares a los que puedes ir. No estás sola». Elena la miró, sus ojos llenos de gratitud, pero también de miedo. Miedo a lo desconocido, a la incertidumbre de un futuro sin Jorge. ¿Qué sería de ella? ¿Podría salir adelante sola después de tantos años dependiendo de él? ¿De qué iba a vivir? ¿Cómo se mantendría? ¿Y el qué dirán? El peso de la sociedad, las miradas de juicio, los susurros a sus espaldas. La gente del pueblo, acostumbrada a las apariencias. ¿Qué diría si supieran que dejaba a su esposo, que había sido golpeada? Y sus hijos, Miguel y Rebeca, ¿cómo reaccionarían? ¿La culparían? ¿La rechazarían por romper la familia? Esas dudas eran cadenas invisibles, más fuertes que cualquier golpe, que la ataban a una vida de miseria. «Tengo miedo, Rosa», confesó Elena. «Miedo a no poder sola. Miedo a lo que dirán mis hijos, el pueblo. Me han enseñado que una mujer casada debe quedarse en su casa, pase lo que pase. Que el divorcio es una vergüenza». Rosa le tomó la mano, su tacto cálido y reconfortante. «El miedo es normal, Elena, pero el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Estás aquí, ¿no? Eso ya es un enorme paso. Poco a poco, un día a la vez, no tienes que hacerlo sola». Las manos de Elena, antes dedicadas a la servidumbre, ahora creaban obras de arte vibrantes, llenas de color y vida. Cada puntada era un grito de libertad, cada hilo, un hilo de su alma renaciente. Sus bordados no eran solo figuras, eran historias, emociones, sueños reprimidos que finalmente veían la luz, narrados en cada color y cada textura. Miguel y Rebeca, al principio, no entendieron la transformación de su madre. Las llamadas se hicieron más confusas, sus preguntas más directas y cargadas de reproche, a veces de burla, a veces de un paternalismo condescendiente. «Madre, ¿qué te pasa? Doña Carmen me dijo que andas en un taller de bordado con una tal Rosa y que te ves diferente. ¿No tienes nada más que hacer? ¿Quién va a atender a papá? Él se está quejando de que no le haces de comer. Dice que ya no sirves ni para eso», preguntó Miguel, su voz teñida de irritación. La preocupación por la comodidad de Jorge era palpable, no por el bienestar de su madre. Elena, con una voz nueva, firme y serena, respondió: «Estoy haciendo algo que me gusta, Miguel, algo que me hace sentir viva. Tu padre es un adulto, puede atenderse solo, y Rosa es mi amiga, y no me importa lo que él diga». La respuesta de Elena fue contundente, una barrera que él no esperaba, una declaración de independencia que lo desconcertó. Rebeca, por su parte, la llamó preocupada, pero su preocupación se mezclaba con el juicio y la necesidad de mantener la normalidad de la familia. «Mamá, papá me dijo que te estás volviendo loca, que no cocinas para él, que sales sin su permiso. Dice que lo estás desatendiendo y que ya no eres la misma. Él suena muy molesto. ¿No crees que deberías intentar arreglar las cosas?» Elena suspiró. Un suspiro de cansancio, pero también de liberación. «Rebeca, estoy viviendo. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Él está acostumbrado a que yo viva para él, no para mí. Ya no voy a vivir así. Y la gente del pueblo siempre va a hablar, hagas lo que hagas. No voy a vivir mi vida por el qué dirán de los demás». Las respuestas de Elena eran como espejos, que reflejaban la distancia que sus hijos habían creado y la forma en que su propia libertad los incomodaba. Los obligaba a salir de su zona de confort. Poco a poco, las llamadas se hicieron más raras, pues Elena ya no necesitaba su aprobación, ni su compasión, ni su presencia constante. Había encontrado su propia compañía, su propia fuerza, su propio camino. El colibrí, que había permanecido inmóvil en su jaula, por fin empezaba a agitar sus alas con determinación, preparándose para el vuelo de su vida. La casa de Jorge ya no era un campo de batalla para Elena, sino una frontera, un pasado que se desdibujaba. Él, al ver la independencia creciente de Elena, la desobediencia manifiesta a sus mandatos y la aparición de Rosa en la vida de ella, intentó recuperarla con sus viejas tácticas, cada vez más desesperadas y patéticas. Primero, con manipulaciones emocionales, intentando jugar el papel de víctima. «Elena, estoy enfermo, no me siento bien, necesito que me cuides, me duele la cabeza, no puedo ni levantarme,
Me siento solo. No puedo con todo esto sin ti, decía, con una tos falsa y un rostro patético, buscando su lástima, su regreso a la sumisión. Elena lo miraba con una frialdad nueva, una barrera emocional infranqueable. Si estás enfermo, ve al médico, Jorge. Yo tengo muchas cosas que hacer. Y si te sientes solo, pregúntate por qué. Y se marchaba a su taller de bordado, o a pasear con Rosa por el pueblo, dejando a Jorge rumiando su frustración y su impotencia. Luego, intentó con súplicas, algo inusual y degradante para su orgullo machista, que rayaba en la desesperación. Elena, por favor, no me dejes solo, no sé qué haría sin ti. Estás cambiando mucho, y no me gusta esta Elena. Yo te necesito. ¿No ves que estoy sufriendo? Su voz, inusualmente suave y casi suplicante, intentaba ablandarla, apelando a la vieja Elena sumisa y codependiente, a la mujer que vivía para complacerlo. Elena sonrió con tristeza, una sonrisa cargada de la amargura de años de desprecio. Has vivido sin mí toda tu vida, Jorge, solo que no te habías dado cuenta. No me necesitas, y la Elena que tú conocías, esa Elena que vivía para ti, ya no existe. La voz de Elena era ahora la de una mujer libre, una declaración rotunda. Finalmente Jorge, incapaz de controlar su ira y frustración, regresó a lo que mejor sabía hacer, la agresión, la intimidación. Pero esta vez sería el último intento, el clímax de su desesperación. Una noche, después de que Elena regresara del taller de bordado, lo encontró esperándola en la sala, escondido en las sombras. Su rostro estaba congestionado de ira, sus ojos brillaban con una furia peligrosa, casi animal. El olor a alcohol flotaba en el ambiente, denso y repugnante. Escúchame bien, Elena. Estás perdiendo la cabeza. Andas con esa mujer Rosa, en el pueblo, haciendo tus estúpidos bordados. Estás descuidando tu casa y a tu esposo. No vas a seguir con esas tonterías, ni saliendo de la casa. Eres mi esposa, y harás lo que yo diga, o te atienes a las consecuencias. Te vas a arrepentir de haberme desobedecido. Su voz se elevó hasta convertirse en un bramido, y se acercó a ella con pasos pesados, amenazantes, un depredador acechando a su presa. Elena se paró frente a él, por primera vez en 30 años, sin encogerse, sin miedo. Su voz, aunque baja, era firme como el roble más antiguo de Oaxaca, inquebrantable. ¿Y cuáles son esas consecuencias, Jorge? ¿Vas a gritarme más? ¿Vas a humillarme más? ¿Vas a desearme la muerte de nuevo? ¿O vas a golpearme otra vez? Cada palabra era un puñal que se clavaba en la conciencia de Jorge, o lo que quedaba de ella, destrozando su fachada de control. Su mirada era de absoluta indiferencia ante su furia, una mirada que él no pudo soportar. Jorge retrocedió un paso, sorprendido por la audacia de Elena, por la ausencia total de temor en sus ojos. El rostro de ella, antes sumiso, ahora mostraba una determinación férrea. Era una mujer que él no conocía, una extraña, invencible. No te atrevas a hablarme así. Soy tu esposo. Soy el dueño de esta casa. De ti, chilló Jorge. Su voz estrangulada por la sorpresa y la rabia desatada, impotente. En un arrebato de furia ciega, Jorge levantó la mano nuevamente, su rostro contorsionado por el odio, dispuesto a descargar su frustración. Pero esta vez, antes de que su puño pudiera conectar, Elena, con una agilidad inesperada, esquivó el golpe con un movimiento rápido de cabeza. La mano de Jorge pasó silbando junto a su oreja, perdiendo el objetivo. Elena, con una velocidad sorprendente para sus años, no solo se apartó, sino que en un movimiento instintivo que nunca creyó posible, lo empujó con fuerza con ambas manos en el pecho. Jorge, desequilibrado por el alcohol y su propia rabia, cayó hacia atrás, golpeándose contra una silla que se volcó con estrépito y se hizo añicos. Su sorpresa fue total. Su ira se transformó en un aturdimiento momentáneo. Elena, con la mejilla que aún conservaba un rastro del moretón del golpe anterior, lo miró con una expresión indescifrable, una mezcla de cansancio, dolor y una abrumadora sensación de liberación. Así que esto es todo, Jorge. Esto es lo que eres, un cobarde que solo sabe golpear a una mujer indefensa. Pero yo ya no soy esa mujer. Ya no más. Su voz era apenas un susurro, pero cortaba el aire como un cuchillo afilado, llegando al núcleo de la identidad de Jorge y destrozándola. Pensaste que con esto me ibas a quebrar, pero lo único que has hecho es mostrarme lo claro que tengo de irme, y no voy a volver a pisar esta casa. Nunca más. Jorge se quedó paralizado en el suelo,
más por la sorpresa del empujón y la mirada de Elena que por el golpe. Elena, con la barbilla alta y gran determinación, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. Abrió el viejo baúl donde guardaba las pocas pertenencias que consideraba suyas, su ropa, sus hilos de bordar, el libro de poemas, las cartas viejas de su madre, un pequeño monedero con sus pocos ahorros. Metió todo en una pequeña maleta de tela, con movimientos rápidos y precisos, como si hubiera estado planeando esto por años. Jorge la siguió al pasillo, tartamudeando, intentando recuperar el control, con un miedo creciente en sus ojos. «¿Qué haces? Elena, no te vayas. Fue un error, lo juro. No te atrevas a dejarme. Eres mi mujer. Te lo ruego». Elena se giró y lo miró, no con odio, sino con una profunda tristeza, como se mira a un extraño, a alguien a quien se deja atrás para siempre. En ese momento Jorge se dio cuenta de que la había perdido irrevocablemente. «Jorge, siempre fui mi propia mujer, solo que antes no lo sabía. Y ya no tengo miedo. Nada de lo que hagas me puede doler más de lo que ya me ha dolido. Ya no eres mi sombra, mi vida es mía». Y con esas palabras, Elena tomó su maleta, abrió la puerta principal y salió de la casa que había sido su prisión por más de 3 décadas. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave, pero final y definitivo, marcando el fin de una era y el inicio de otra. La noche de Asunción Ixtaltepec la recibió con el aire fresco y la promesa de una nueva vida, una vida que ella, y solo ella, construiría. La noticia de la partida de Elena corrió como reguero de pólvora en el pueblo. Al principio, hubo susurros, miradas de reproche de algunas comadres más conservadoras, el clásico «¿qué va a decir la gente?». Pero Elena, arropada por el apoyo incondicional de doña Carmen y la valiosa amistad de Rosa, se mantuvo firme. Rosa no solo la escuchaba, sino que la conectó con una red de apoyo para mujeres en su situación, un grupo de apoyo local que Elena ni siquiera sabía que existía. Allí, escuchó historias similares a la suya, se sintió comprendida, menos sola, aprendió sobre sus derechos, sobre la posibilidad real de una vida libre de violencia, algo que para ella había sido un sueño inalcanzable. La comunidad de mujeres del taller de bordado y ahora del grupo de apoyo se convirtió en su nueva familia, un refugio de comprensión, fortaleza y sororidad. La decisión de Elena de irse de casa, de divorciarse de Jorge, fue un proceso doloroso y complicado. Jorge intentó manipularla, amenazarla, e incluso recorrió a los chismes para desprestigiarla en el pueblo. Pero Elena ya no era la mujer de antes. Con la ayuda legal de una abogada recomendada por el grupo de apoyo, logró que Jorge le diera una pequeña pensión y que la casa de su madre, su única herencia, no fuera tocada. Se mudó a esa pequeña casa, un lugar modesto, sí, pero lleno de paz y luz, que transformó en su santuario personal. Limpió a fondo, pintó las paredes de colores claros y vibrantes, y llenó cada rincón de sus propios bordados, que eran ahora un reflejo de su alma sanada, un lienzo de su libertad. Transformó el patio en un jardín exuberante de bugambilias, cuyos colores intensos florecían con más fuerza que nunca, como su propio espíritu renacido. El pueblo que había sido testigo de su dolor en silencio durante tantos años, ahora la veía con una mezcla de admiración y respeto. Muchas mujeres se acercaban a ella, en privado, buscando consejo, una palabra de aliento. Elena se convirtió en un ejemplo silencioso de resiliencia, de la capacidad humana para florecer incluso después de las sequías más largas y los golpes más duros. Miguel y Rebeca, tiempo después, quizás con el peso de la culpa o quizás movidos por la curiosidad de ver a la nueva Elena, intentaron acercarse de nuevo. Sus visitas fueron por separado, con un aire de arrepentimiento, algunos de sus gestos forzados, otros más sinceros, pero siempre teñidos por el egoísmo o la vergüenza. Miguel llegó un domingo, con un ramo de flores elegantes y un aire de disculpa mal disimulada. Había madurado un poco, pero seguía siendo el hijo distante y pragmático. «Madre, yo siento no haber estado más cerca. Estaba tan metido en mis cosas, mi trabajo. Papá me dijo lo que pasó, que te fuiste, que lo dejaste. Él está muy mal, deprimido». Su voz sonaba forzada, poco sincera, aún enmarcada en su propio egoísmo y en la necesidad de justificar su ausencia. Elena lo recibió en el jardín, bajo la sombra de un árbol de mango que había sembrado ella misma, con la serenidad de quien ha perdonado, pero sin olvidar el camino que tuvo que recorrer sola. Le ofreció un café, sirviéndoselo en una taza de barro pintada por ella misma, un bordado en cerámica. «Miguel, ya no importa. Las decisiones que tomaste fueron tuyas, así como las mías fueron mías. Yo tuve que aprender a valerme por mí misma. Tú y Rebeca tuvieron la opción de apoyarme, y eligieron su camino.
Yo elegí el mío, y no me arrepiento. Tu padre tendrá que aprender a valerse por sí mismo, como yo lo hice. Él es responsable de su propia felicidad y de su propia tristeza. Pero, ¿estás bien? ¿Te falta algo? ¿Estás segura de que no quieres volver? Él te necesita. La familia, insistió Miguel, intentando llenar el vacío con soluciones materiales, sin entender que lo que faltaba era algo que el dinero no podía comprar, su presencia y su amor cuando más los necesitó. Elena sonrió, una sonrisa llena de paz, de una plenitud que él no podía comprender. Estoy en paz, hijo, y eso no se compra con dinero. Y no voy a volver. Mi vida ahora es aquí, en mi casa, con mis amigas, haciendo lo que amo. Esta es mi familia ahora. Rebeca, por su parte, llegó semanas después, con los ojos hinchados y lágrimas genuinas, buscando el perdón y la conexión perdida. Se sentó a los pies de Elena en el porche. Mamá, fui tan cobarde. Te dejé sola con él. Nunca te defendí. Me arrepiento tanto. Lo siento, mamá. Por favor, perdóname. Rebeca la abrazó, aferrándose a ella como una niña pequeña, buscando consuelo y redención, un vínculo que anhelaba recuperar. Elena la abrazó de vuelta, sintiendo la calidez de su hija, la sinceridad de su arrepentimiento. No fuiste cobarde, mi amor. Solo tenías miedo. Todos cometemos errores. Lo importante es que hoy estás aquí, y yo estoy bien, estoy libre, y tú también puedes serlo. No cargues con esa culpa. Vive tu propia vida, Rebeca. Elena entendió que el amor de sus hijos era incondicional, a su manera imperfecta, pero que su paciencia tenía límites, y que la sanación de su alma era un viaje que había emprendido sin ellos, un viaje que la había transformado profundamente. La herida seguiría ahí, una cicatriz, un recordatorio, pero ya no sangraría, ya no le dolía. La historia de Elena no es la de un final feliz de cuento de hadas, sino la de una mujer real, que encontró su propia felicidad en la libertad, en la autenticidad y en el amor más puro, el propio. Hoy, bajo el sol eterno de Asunción Ixtaltepec, Elena sigue bordando sus sueños, cultivando su jardín y viviendo cada día con la dignidad de un colibrí que ha encontrado su propia flor, libre para volar y para ser. Y a su lado, la amistad de Rosa y doña Carmen florece, un testimonio de que la verdadera familia a veces se elige y que la sanación es posible incluso después de las heridas más profundas. Elena, el colibrí, vuela alto, dejando atrás las sombras hacia un nuevo amanecer. Fin.